hipocalcemia. La hipocalcemia también, al igual que el resto de los otros trastornos de los electrolitos, es bastante frecuente, sobre todo en pacientes postquirúrgicos. En el contexto, sobre todo, de tiroidectomías. Muchos de ustedes en el turno, en la guardia, valorarán pacientes que van a ser sometidos a cirugía de tiroides y una de las complicaciones más frecuentes que puede presentarse ya en el postquirúrgico suele ser justamente esta hipocalcemia. ¿Cuál es el valor normal del calcio? ¿Quién me dice? Cuando De hablamos 8 de a 10. calcio, siempre tengan en cuenta que existen dos tipos o dos formas de cómo van a encontrar ustedes el calcio, ¿sí? A nivel sanguíneo, ya sea un calcio total o el calcio iónico. Cualquiera de estos dos valores pueden reportarse, ¿sí? Y deben, por supuesto, ustedes tener o tomar en cuenta que si es el calcio total o el calcio iónico el que les están reportando, ¿de acuerdo? La diferencia básicamente va a radicar en que cuando ustedes tengan o les estén reportando el calcio total, siempre deben ajustar el valor de este calcio total para la albúmina. Ojo, en cambio, el calcio iónico, este no necesita ajuste, no ajuste. Sobre todo cuando tengan pacientes adultos mayores, que por lo general suelen ser pacientes que cursan, ¿no es cierto?, con eh, algún tipo de hipoalbuminemia. ¿Se han visto esos pacientes de edad avanzada, que son caquécticos, que por lo general sus valores de albúmina suelen estar disminuidos? Entonces, sobre todo en ellos tengan ese particular, llamémoslo así, precaución. ¿Cuál es el ajuste que tienen que hacer ustedes para el valor de albúmina? Por cada punto, ¿sí? Por cada disminución de un punto en la albúmina, ustedes deben subir o aumentar 0,8 al valor del calcio total que ustedes tengan. ¿Estamos? Este es el ajuste que deben ustedes tomar en cuenta. Cuando, por supuesto, pidan calcio total o esté disponible el calcio total. No en todos los hospitales, ustedes saben, está disponible el calcio iónico. De hecho, por lo general, el que siempre van a tener disponible o el que existe principalmente es el calcio total. ¿Ok? Entonces tengan en cuenta esa situación. Por cada punto que baja, ¿sí?, la albúmina, deben subirle 0,8 al calcio total. Ahora, si por A o B circunstancia la albúmina se encuentra en el valor normal, ¿sí? Entonces no tienen que hacer ningún ajuste. El calcio total que les reporte, ese será el adecuado. ¿Estamos? ¿Está claro esto? Y claro, ¿cuál es el valor normal de la albúmina? Igual, suele ser entre 3,5 a 5 más o menos. ¿Ok? Ahora bien, cuando hablamos, una vez hecho esa aclaración, para yo hablar de hipocalcemia, entonces yo puedo tener
un calcio total, que es inferior a 8.5 miligramos de cilitro. O en su defecto, un calcio iónico por debajo de 4.5 miligramos de cilitro. O si no son las unidades miligramos de cilitro, suelen ser en milimoles por litro. Entonces es 1.15 milimoles por litro. ¿Ok? Entonces, ojo con esos puntos de corte y sobre todo con este detalle de acá. En los preoperatorios, igual, si ven un calcio total que está disminuido, antes de compensar, asegúrense de que no sea o de que nos falte, lógicamente, o que la albúmina no esté baja, porque quizás cuando hagan el ajuste ya ese calcio total va a estar en parámetros normales y no necesita compensación. ¿De acuerdo? ¿Alguna duda en este sentido? ¿No? Listo. Ahora bien, ¿cómo tiene que ser antes de eso? Las manifestaciones clínicas. Las manifestaciones clínicas en la hipocalcemia, ustedes pueden tener desde la forma leve, a diferencia del resto de trastornos. Desde la forma leve ya podrían ustedes tener, es el único trastorno que desde su forma leve ya puede darte síntomas. ¿Qué manifestaciones clínicas tienen ustedes? ¿Quién se acuerda? Calambres. Musculares. Convulsiones. Perfecto. Puede haber calambres, ¿no es cierto? Puede haber parestesias. Signo de Trousseau positivo. Signo de... Correcto. Podemos tener en incluso puede haber laringoespasmo. Y esto es importante sobre todo en los prequirúrgicos de los pacientes adultos mayores. ¿Ok? Entonces, tengan en cuenta esos detalles, ¿no? Puede haber aumento del intervalo QT en el electrocardiograma. Podemos tener signos como Trousseau y Chebostek. ¿Ya? ¿Quién me dice en qué consiste Trousseau y Chebostek? Si bien es cierto, la sensibilidad de estos es muy baja, pero cuando están presentes, la especificidad es alta. En cambio, es decir, es muy probable que estemos frente a una hipocalcemia severa, ¿no? ¿En qué consiste el Trousseau y el Chebostek? El signo de Trousseau es un espasmo era en el antebrazo al comprimir la irrigación sanguínea a nivel del carpo. Ok, pero ¿cómo hacemos la maniobra? O sea, se produce un bloqueo de la irrigación sanguínea a nivel de la mano. Sí, pero hay una maniobra, ¿no es cierto? Ah. Para sacar ese Trousseau. Colocamos el Es el manguito tensiómetro. del tensiómetro. Sí, Ya, con a el ver, pero manguito. cuénteme, ¿cómo es? Con el manguito del tensiómetro insuflamos 20 miligramos sobre la presión sistólica, sí, y 20 milímetros de mercurio. 20 milímetros de Ajá. mercurio y vamos bajando levemente y tenemos la contractura del Se te corta. No te
alcanzo a escuchar muy bien. ¿Ustedes sí me están escuchando bien? ¿No se me está cortando mi conexión? Sí, se escucha Sí, bien. se les Ya escucha. escuchamos. Ya, ya, perfecto, listo. Entonces es la conexión de la compañera. A ver, entonces vamos definiendo bien esto. El truzo, doctores, el truzo es una maniobra en la que ustedes van primero a tomar la presión al paciente. Le toman la presión. Una vez que hayan identificado la sistólica, ¿sí? Le toman normal, hacen una toma normal. Ah, ya, perfecto, 120, 80, ya. Después de tomarle la presión e identificar la sistólica, empiezan desde cero nuevamente y se suben 30 milímetros de mercurio de la sistólica que identificaron en la toma anterior. Es decir, si le tomaron en 120, ahora van a insuflar hasta 150. Una vez que están en 150, ustedes van a esperar. Normalmente se espera entre 1 a 3 minutos, ¿sí? 1 a 3 minutos es el tiempo, aunque ya la respuesta les genera ya pasado los 60 segundos, ¿sí? Entre 1 a 3, no, casi no se llega tanto a 3. A veces al primer minuto, al segundo minuto ya se genera la respuesta. ¿Cuál es la respuesta? Que automáticamente el paciente empieza a contraer sus dedos, su mano, ¿ok? Como que estuviera sufriendo un movimiento tónico, ¿sí? Pero en contractura, ¿ok? Ese es, una vez que ya identifican el signo, desinsuflan y el signo es positivo. ¿De acuerdo? No es que vos insuflas y ahí por las mismas vas ya de una a encontrar, no. Tienes que esperar de 1 a 3 minutos. Si al cabo de 3 minutos no se ha generado, entonces ya no se va a generar. ¿De acuerdo? Por eso es con 30 milímetros de mercurio por encima de la sistólica. Tampoco es que, imagínate vos ahí necrosado esa mano. No, no, no. ¿Sí? En cambio, Chebostec se genera por una percusión en la parte o por delante del pabellón auricular, ¿sí? Percutes y automáticamente se genera, percutes como si estuvieras en una maniobra de exploración física percutiendo el abdomen, ¿sí? Pero aquí lo haces en la parte anterior del pabellón auricular. El rato que percutes existe una contracción muscular, ¿sí? Que mueve o lleva la comisura labial para ese mismo lado, ¿ok? Es como que fuera una reacción automática. Percutes delante del pabellón auricular y la comisura se contrae para ese lado. ¿Estamos? Esos por lo general suelen ser algunos de los síntomas, signos que puede presentar el paciente: calambres, parestesias, laringoespasmo, debilidad, este es importante, debilidad muscular, ¿ok? Y claro, ya habrá otro tipo de manifestaciones producto de una deficiencia ya que es crónica, ¿no? Estoy hablando de una osteodistrofia renal, de un raquitismo, de una osteomalacia, etcétera, etcétera, ¿sí? Entonces, atentos con estas manifestaciones y sobre todo una que es una emergencia y es la tetania. El rato que ustedes ven a un paciente en tetania, eso es una emergencia y tienen que actuar rápido. ¿Ok? Entonces, ojo con eso. Ahora bien, ¿cómo tiene que ser el abordaje de estos pacientes? Hipocalcemia. Cuando tengas un paciente con el calcio bajo, aparte de lo que ya te mencioné de la albúmina en el caso del calcio total,
Si es calcio iónico, no tienes que hacerle nada a ese calcio, ese es el valor, no tienes que ajustarle con nada. Cuando tengas una hipocalcemia, el trabajo diagnóstico tuyo para establecer la causa tiene que ir acompañado de el análisis de la paratormona, PTH. No podemos quedarnos sin analizar una PTH. Y aquí puedes tú tener alteración o no. Si no tienes alteración de la PTH, lo más seguro es que se trate de una disminución en el magnesio o en su defecto una insuficiencia renal crónica que está empezando, porque cuando ya es crónica la misma, más bien ahí vas a tener un hiperparatiroidismo secundario que se llama, un hiperpara, ¿ok? Entonces, ojo con estas posibilidades. Es decir, está empezando el trastorno que no le da tiempo a la PTH de moverse, de alterarse. Pero si por otro lado tu PTH se ha alterado, puedes tener algunos escenarios en este contexto. Puedes tener una PTH que está baja y que también existe un incremento en el fósforo. Calcio, PTH y fósforo está ligado, ¿no? Otro escenario, aumento de la PTH. Jocelyn, sí estamos grabando, ¿no es cierto? Sí, Doc. Sí, ya. Aumento de la PTH y aumento del fósforo, otro escenario. Y finalmente puedes tener un aumento de la PTH y un fósforo bajo. Son escenarios que puedes tener. Y que en base a estos escenarios puedes establecer la etiología. ¿Ya? En el primer escenario, tus posibilidades, o más bien aquí se habla de un hipoparatiroidismo. Este es el hipoparatiroidismo. ¿Ok? Y claro, aquí tú puedes tener escenarios o causas principalmente como el postquirúrgico. Puedes tener radioterapia. O causas congénitas. Cuando en el segundo escenario tú tienes que puede tratarse de una insuficiencia renal crónica, pero ya avanzada, ¿sí? Es el hiperparatiroidismo secundario que te decía, que se caracteriza por aumento de la PTH, aumento del fósforo y baja el calcio. El hiperparasecundario que se llama, ¿sí? Esto es un hiperparatiroidismo. ¿Sí? Este en cambio era el hipopara. Esto puedes, aparte de la insuficiencia renal crónica, ¿no es cierto? Puedes tener en una pancreatitis por fármacos como el ketonazol, los bifosfonatos, anticonvulsivantes también te pueden generar esto, ¿sí? Y en este otro escenario, tú tienes la deficiencia o el déficit de vitamina D. ¿Ok? Con que conozcas esas causas,
habrás abordado gran parte del diagnóstico diferencial de una hipocalcemia. ¿Ok? Por cierto, si constatas que ya se trata de un magnesio bajo, ¿cómo vas a compensar el magnesio? ¿Cómo van a compensar? Ya vimos ¿en qué trastorno vimos? En la hipopotasemia, ¿se acuerdan? En la hipopotasemia que no se compensa o que es recurrente, piensen en déficit de magnesio. Y ahí les dije cómo tenemos que corregir el magnesio. ¿Cómo corregíamos? Se colocaba sulfato de magnesio 2 gramos, que sería una ampolla, diluido en 100, Ujú. en 100 ml de dextrosa al 5% en agua. Pasarlo intravenoso en 20 minutos. Perfecto. Con eso puedes dar una carga, ¿sí? Y de ahí puedes ir evaluando electrolitos y dejarle cada día, cada 12, dependiendo. ¿Ok? Pero con esa iniciación que diste, habrás salvado una vida. ¿Ok? Bien, ¿alguna duda hasta aquí de estas dos láminas que hemos realizado? ¿No? ¿Ninguna? Ok. Vamos entonces a ver cómo es el manejo de estos pacientes. Cuando ustedes tengan una hipocalcemia, deberán establecer si esta hipocalcemia se trata de un evento, agudo o crónico. ¿Y cómo lo establecen o cómo lo determinan? A través de la presencia o ausencia de manifestaciones. La forma aguda es de corrección urgente y tiene clínica. La forma crónica no es urgente, sino es a través de mantenimiento y por lo general suele ser un hallazgo casual. ¿Ok? O sea, asintomática. Es decir, en algún control le hicieron un calcio, ese calcio está bajo, señor, señora, ¿usted tiene alguna dificultad, algún síntoma? No, doctor, no. O son inespecíficos, o sea, te dice millón cosas que a la final no son relevantes como para pensar que es por hipocalcemia. El agudo es urgente. Y aquí básicamente hay clínica de las que les había mencionado, pero sobre todo una que me interesa y es que es la tetania. Ese paciente se te comienza, perdón la expresión, pero se te comienza a torcer, ¿sí? Se empieza a virar las manos, empieza a optar por una posición de, ¿cómo se llama esa posición? En la cama del paciente donde se forma un arco. Opistótonos. Opis, ok, opistótonos, ¿no? Entonces, el paciente, y claro, eso ya en una forma ya avanzada, severa, pero para llegar a eso el paciente ya te vino avisando, ¿sí? Claro, eso evoluciona en minutos, ¿no? Y eso puede ser fatal, por eso es una emergencia, ¿ok? Entonces, cuando tengas este escenario, ¿no es cierto? Cuando tengas este escenario, ¿qué es lo que vas a hacer?
inmediatamente identificas y estableces la posibilidad de que esté teniendo una hipocalcemia, qué sé yo, estás de turno. Y resulta que le suben al paciente, ya, le subes al paciente a cirugía, ya le operaron una tiroidectomía. Ya estás en recuperación, en sala de recuperación, creo que pueden estar hasta 2 horas, ¿no es cierto? ¿Qué dicen? Ustedes son los anestesiólogos. ¿Hasta cuánto puedes estar en sala de recuperación? Dependiendo del tipo de anestesia que le coloques, si le colocas un bloqueo neuroaxial raquídeo, le dejan hasta que regrese la movilidad de miembros inferiores. Bueno, para Y lo que es la algunas tiroidectomía, 2 horas. 2 ya, horas. supongamos que en esas 2 horas el paciente te comienza a presentar este inconveniente. Bueno, si estás en recuperación, ya. En otros escenarios ya le subiste al paciente. Resulta que el residente de cirugía es nuevito, salido de la rural, ¿ya? O no necesariamente, te cuento, es simplemente el residente de cirugía y el paciente empieza a presentar una descompensación y dicen, no, subieron y empiezan a llamar al quirófano que han subido un paciente en malas condiciones, inestable, ya estás de turno vos. Y dices, no, si yo le mandé bien pues al paciente, a ver, ya subo a ver qué pasa. Ya le ves torciéndose al paciente. No, tiroidectomía, licenciada, y empiezas a actuar. ¿Sí? ¿Y qué es lo que vas a empezar diciéndole a la enfermera? Licenciada, rápido, 2 ampollas de gluconato de calcio. 1 a 2 gramos, esto es de 1 a 2 ampollas, ¿sí? Gluconato de calcio. Licenciada, prepárele por favor urgente 2 ampollas de gluconato de calcio. Póngale, bueno, el paciente se está torciendo ahí, todavía no le vas a monitorizar, no te va a dejar poner los electrodos. Esto, licenciada, dilúyale en 50 ml de dextrosa al 5% en agua. Y pasémosle, por favor, en 10 a 20 minutos, bueno, en 10 minutos. Stat. ¿Sí? Y mientras tanto, a la otra enfermera o si no, ya una vez que haga eso, licenciada, ya inmediatamente prepáreme 10 ampollas de gluconato de calcio. Dilúyale esas 10 ampollas en 1000 ml de dextrosa al 5% en agua y pásele y ve a 50 ml hora, o sea, en 24 horas. Y listo. Has salvado una vida. ¿Ok? Paralelo a esto, ya cuando el paciente está en mejores condiciones, también puedes ayudarte con la vía oral. ¿Sí? De la misma manera que lo harías como en el mantenimiento que ya te voy a indicar acá. Acá no hay apuro, el paciente está asintomático, le vas a decir carbonato de calcio, ¿sí? 1.5 a 2 gramos vía oral al día, dividido, ¿no? En 3 tomas puede ser, ¿ya? Y como el calcio necesita de vitamina D, le vas a dar calcitriol. Por cierto, el calcitriol que escuchamos no es calcio, ¿no? A veces nos confundimos por el nombre. Calcitriol es vitamina D. Eso le vas a dar de 0.25 a 0.5, ¿sí? Microgramos por día. Pues ahí tienes calcio y tienes vitamina D, ¿sí? Así le vas a compensar. Te decía que una vez que has pasado acá, cuando estés en la fase de urgente, después de esto saltas a esto, ya para mantenimiento, ¿ok?
No te quedarás solo en las ampollas y listo, ¿no? Ya ese paciente probablemente necesite indefinido el uso de calcio o suplementación con calcio y vitamina D por vía oral. ¿Estamos? Ahora, tú esperarías que el paciente en 24 horas, lo que hiciste aquí, esto, en 24 horas ya estemos compensados. Si no se compensa, doctores, en 24 horas, ¿sí? Entonces le pasas una carga de magnesio, compensa magnesio. Ah, doctor, entonces el magnesio es clave en dos trastornos, en la hipopotasemia refractaria, pero también en la hipocalcemia refractaria después de las 24 horas de compensación. ¿Ok? Y ya sabes cómo pasar el magnesio, ¿no? ¿Estamos? Y eso es todo. Eso es todo lo que tienen que saber para salvar una vida en el contexto de una hipocalcemia. ¿Dudas? ¿Preguntas? Preguntas. Doc, ¿se podría repetir la carga? Porque entraríamos en el periodo de espera de 24 horas para ¿Cuál hacer carga? la carga en los agudos. ¿Pero cuál Porque carga quieres le repetir? ¿La pasaríamos, carga de calcio? claro, la del gluconato de calcio. O sea, No, no. se podría repetir una carga, no sé, después de los 20 minutos o realizándole exámenes de control, o se podría, o necesariamente tendríamos que esperar las 24 horas, en dependencia también de la sintomatología del paciente. No. Ya más cargas, no. ¿Sí? Porque a la final no se te está compensando porque falta magnesio. Si a las 24 horas no se te compensó, es que mira cuánto estás pasando. Estás pasando 2 ampollas y después estás pasando 10. Entonces, no, ya más cargas no. Si ya no se te compensó con eso en 24 horas es porque te está faltando magnesio, ¿sí? El rato que pones magnesio vas a ver que todo ese calcio que mandaste automáticamente comienza a compensar el calcio, ¿ok? Listo. Lo que sí le puedes dejar o extender es el mantenimiento, ¿no? Para que se te vaya, digamos, vaya mejorando la absorción o mejorando la compensación del calcio por acción del magnesio, ¿no? Ok. Ujú. ¿Alguna otra duda? Doc, una pregunta. Quizá podría repetirnos sobre el calcio total, el ajuste de la albúmina. Eso no lo entendí muy bien. Por cada punto que te baja la albúmina, te sube 0,8 al calcio total. Por ejemplo, suponga, ¿cuánto es lo normal de la albúmina? 3, 4 a 4, 3. Ya, supongamos que tiene 2,4, ya te bajó un punto. Aquí y tienes un calcio total de 7,8. Como te bajó un punto en la albúmina, te subes 0,8 acá. Es decir, este paciente no tiene un calcio total de 7,8, sino de cuánto, de 8,6. ¿Sí? Eso es hipocalcemia, ya no. ¿De acuerdo? Ah, ya, Doc. Ok. ¿Alguien más? ¿Alguna duda? Por cada punto, ¿no? Ahora, si no se te baja un punto, se te baja 0,5 la albúmina, ¿cuánto subirás el calcio total? Ya no le subirás 0,8, sino ¿cuánto? 0,4. 0,04. Eso, ¿ya? Listo. ¿Qué más? ¿Alguna otra duda? Doctor, yo tengo una pregunta. Buenas noches. Buenas noches. Doc, una pregunta. Cuando usted comentó de que, por ejemplo, en los casos en los que ya hay que utilizar el sulfato de magnesio,
Ya, Ujú. en este caso se usa por una sola vez, o sea, refiriéndose al sulfato de magnesio. Esa una sola vez te da chance hasta que consigas electrolitos o en este caso magnesio de control, ¿sí? Si tu magnesio de control sigue bajo, podrás pasar cada día haciendo determinaciones de magnesio cada día, ¿no? Puedes pasarle cada día o cada 12 horas, dependiendo cómo estén tus valores de magnesio, pero al menos ya te da chance hasta que tengas un reporte de magnesio. No es una dosis única. La respuesta aquí es, serán las dosis que sean necesarias hasta compensar el magnesio. Eh, No te puedo decir tampoco van a ser 2, van a ser 3. O sea, la una va porque va y de ahí hasta que se te compense el magnesio. Doctor, y en ese caso es solo una ampolla. Son 2 gramos, así es un frasco, una ampolla. Ah, ya, gracias. Ujú.